Bien, estoy grabando la clase. Bueno, no es una clase en sí, solamente vamos a compartir algunos puntos importantes para la exposición. Estamos hoy domingo 12 de julio del año 2026. Tengo exactamente las 5:22 de la tarde y vamos a ponernos de acuerdo con los temas que vamos a tratar para nuestra exposición. El caso de... Sí, sí está grabando, espero que sí. He activado la grabación. Entonces voy a grabar esta conversación donde vamos a intercambiar ideas. Estoy a cargo de cuarto uno de secundaria, de la sede de Puente Piedra, también de segundo y de quinto también, de esas tres aulas, ¿no? Cuarto uno, segundo de secundaria y quinto también. Voy a compartir con los jóvenes, voy a orientarlos, guiarlos para que ellos puedan hacer su trabajo. Pero en este caso estoy con cuarto uno y vamos a hablar acerca del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, vas a tener que hablar, cuando hablamos del sistema nervioso, primero acerca de su división, cómo se divide el sistema nervioso. Tenemos el cerebro, en lo que es la división. También tenemos el cerebelo y el tronco encefálico. Ellos tres en su conjunto me forman el encéfalo. ¿Ya? Repito, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico me forman el encéfalo. El órgano más importante ahí es el cerebro, donde se da el procesamiento de la información. El cerebelo, que tiene que ver con la coordinación. Por ejemplo, una persona que consume alcohol produce daño a su cerebelo y ese daño que produce el cerebelo le genera desequilibrio, ¿no? La persona se tambalea, es porque hay problemas ahí a través de la corteza del cerebelo. Una persona que está mal del cerebelo no tiene coordinación finas, ¿no? Y tampoco podría insertar una aguja. Una persona que tiene una lesión a través del cerebelo no puede insertar una aguja porque no tiene coordinación fina. Una persona que está mal del cerebelo, los neurólogos, cuando le hacen la prueba, no podría tocarse con la yema de los dedos, con el índice, la nariz, por ejemplo, ¿no? De esa manera van descartando, ¿no? Si hay alguna lesión. Ahora, con respecto al tronco encefálico, este se divide en tres y es importante los nombres, ¿ya? En este orden, de arriba hacia abajo, tenemos al mesencéfalo, estoy hablando del tronco encefálico, ¿eh? El mesencéfalo, la protuberancia anular, que está en el medio, y el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, esos tres, el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, son la división del tronco encefálico. A ver, quiero ver si puedo conseguir una imagen de eso acá en internet. Vamos a ver. Imagen del sistema nervioso central. A ver, acá tenemos uno. Voy a ver si lo puedo copiar y pegar. Ah, no, pues en Facebook. Rayos. No, no quiero una imagen. A ver, esta puede ser. Ya, acá tenemos una imagen, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando. Ahí está, mira, ve. El encéfalo, el encéfalo, como puedes ver ahí, está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Esto que está acá de color adelante del cerebelo, eso se llama tronco encefálico. Pero de ese tronco encefálico está señalando solamente una parte, ¿no? La imagen que vemos ahí solamente señala una parte, que es el bulbo raquídeo, pero en realidad son tres porciones, bien diferenciadas. El mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo que está abajo. En ese orden, ¿no? Ese es el orden que yo estoy mencionando, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Está mencionando la parte final, ¿no? Del tronco encefálico. En su conjunto, estos tres, mi estimado amigo, es lo que va a formar el encéfalo. Y todo ello se encuentra dentro de la cavidad craneal, ¿no? Todo eso está dentro del cráneo. Y por ahí va a salir una rama de nervios por el agujero que se llama el foramen magnum, ¿no? Por el foramen magnum sale esa rama de nervios, que es uno solo,
que cuando una persona tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, al momento que choca el vehículo, a partir de a consecuencia de una colisión, la persona hace un chicoteo, ¿no? Con la cabeza. Es a tanta velocidad ese chicoteo que estamos hablando de 100, 120, 140 kilómetros por hora, que ni el cinturón de seguridad lo salva. Y si la persona pues no es deportista, no es una persona que esté fuerte, entonces ese hueso de las vértebras se fractura y me corta estos nervios, ¿no? Si se corta a nivel bueno, del cuello, ¿no? De las cervicales, pues puede producir una parálisis general, ¿no? Una parálisis total. Se cortan estos nervios y ya no hay conexión entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, la persona queda paralítica, ¿no? Entonces, eso es para que te das cuenta, ¿no? La conexión que existe entre el encéfalo, el cerebro, con la médula espinal, ¿no? Esto creo que va a hablar Jeremy, ¿no? ¿Verdad? Así habíamos acordado. Jeremy habla de médula, ¿no? ¿O cómo fue? ¿Se acuerdan, muchachos? Para que háganme recordar, por favor. Yo creo que había designado a Chick ya el cerebro. Sí, sí, no conocía el cerebro. Cerebro, ¿no? A la niña Fernández le dije de la célula que forma el cerebro, que es la neurona. Jeremy me parece que le dije la médula, ¿no? Médula. Ajá. Ahí, ¿qué más era de nuestro grupo? Aparte, Santos también creo, ¿no? Ella va a hablar de la introducción. Sí, iba a ser la introducción. La Y intro... también Salazar, no sé qué iba a hacer. Y faltaban dos, porque dijeron que iba a ser hasta siete integrantes. Claro, claro. Salazar, ¿qué le designamos en la conversación que tuvimos esa vez? ¿Se acuerdan? Bueno, dijo tres, bueno, tres nombres que no logré memorizar. Algo así no me acuerdo. No me acuerdo bien, pero dijo tres cosas que tenía que mencionar. Ya, a ver, podemos ahorita, como esto lo estamos grabando, para que usted lo pueda revisar más tardecito. Ya, por ejemplo, ya estamos el encéfalo por, por ti, la médula espinal por Jeremy, la neurona por Fernández, el- la introducción al tema que van a realizar, la niña, ay, me olvidé su apellido, ¿cómo dijimos? Santos. Santos, ¿no? Santos. Falta de Ceci, ¿no? Cecia, ¿no? Ya. Stacy. Se llama Stacy. Stacy. Se llama Stacy. Bueno, es Samira. Ah, Samira, ¿no? Samira, espérate, ¿qué le había designado? Creo que le designé las enfermedades del sistema nervioso, me parece. Creo que sí, ¿ah? Creo sí, a Samira le No, designé las enfermedades, ¿o no? no le asignó enfermedades. Ese tema justo no sabemos a quién asignarle. Y estaba buscando a dos personas más para que puedan unirse y puedan preparar ese tema también, pero no me responden nada en el grupo. Nadie se quiere comprometer a trabajar. Ya, pero, a ver, Samira que sea pues las enfermedades, ¿ya? Las enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que se olvidan las cosas. El Parkinson tiene que ver con movimientos involuntarios. También puede ser la esquizofrenia, la, el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, más que todo, más que enfermedad es una condición. También podríamos hablar de la demencia, podríamos hablar de la paranoia, no tantas cosas, ¿no? Y sobre eso nos vamos a centrar de todas esas enfermedades que hay infinidad. Imagínate que los neurólogos estudian 4 años más. De ello nos vamos a centrar en lo que es problemas de aprendizaje. ¿Ya? Problema de aprendizaje. Lo que yo quisiera es que ustedes den una introducción con un lenguaje sencillo, claro, con, digamos, midiendo el tiempo, porque cada uno va a tener que hablar en promedio de 4 minutos o 3, de repente, para usted mismo cederse el pase. Pero de eso poco que hablen en 3 minutos, que sea bastante conciso, contundente y directo al grano. ¿Ya? Entonces, que sea con un lenguaje, usted mismo puede buscarse ejemplos y relacionarlo, ¿no? Relacionarlo.
para poder, digamos, captar la atención de los padres, del jurado que esté ahí mirando. Eso ya sí pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, con respecto a... Ya hablamos ya a nivel del sistema nervioso periférico, lo que está debajo del cerebro, ¿no? Lo que ya, el ramillete de nervios, ¿no? Ello ya viene a ser el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿qué cosa es? A ver, para ir contextualizando, ¿no? Si a ti te preguntan qué cosa es el sistema nervioso central, lo que tú responderías es que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Así concreto, sin dar mucho rollo, sin dar mucha vuelta. El sistema nervioso central está conformado, constituido por el encéfalo y la médula espinal. Todo lo que tú ves ahí, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. Así concreto. Pero de esta médula no vayas a pensar que es así un nervio nomás, sino que de ahí salen ramas, salen nervios que se derivan a los brazos, a las piernas y a las otras áreas del cuerpo, ¿no? Toda la parte de nuestro cuerpo, pues. Por eso que nuestro cuerpo tiene sensibilidad, ¿no? Si te agarran por el lado de la espalda, sientes cosquillas, ¿no? Justamente porque estamos rodeados de nervios. Entonces, repito, el sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal, lo que ves ahí en la gráfica. Pero de la médula espinal nacen nervios, ramillete de nervios. Van a ser dentro del encéfalo, ¿no? De la zona del encéfalo, van a ser un conjunto de nervios que son 12. Le llaman los nervios craneales. Y estos nervios craneales en total son 12 pares. Si te pregunta cuántos nervios son, 24. 24, pero son 12 pares, ¿no? Ahora, ¿esos son los únicos? Bueno, no, sino que de esos 12 pares también van a estar en relación también con otro conjunto de nervios, que ya estamos hablando, lo que está por fuera del cerebro, del cuello hasta la parte de la cintura, que ya son nervios espinales, ¿no? Que son 31. 31 pares, 31 pares, pero en su total harían 62 nervios, porque tú sabes que un par significa 2, ¿no? O sea, son 62 nervios que están clasificados en 31 pares. Tú dirás, ¿cómo así? 31 que van para el lado derecho y 31 que van para el lado izquierdo. Bueno, ¿no? Imagínate un cuerpo, 31 para el lado derecho, 31 para el lado izquierdo, ¿no? Donde el eje central está la columna vertebral. Entonces, el sistema nervioso, ¿cómo está conformado? El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está constituido por los pares craneales, por los nervios craneales, que son 12 pares para aquellos que están dentro del encéfalo, y para que están fuera del encéfalo, o sea, del cuello para abajo, ¿no? Para ser más exacto, serían 31 pares. ¿Ya? Ahora, seguramente habrás escuchado que dentro del sistema nervioso, tanto central como periférico, hablamos de lo que se conoce la sustancia gris. Para el caso del sistema nervioso central, esa sustancia gris está conformado por neuronas, por la parte de la neurona llamado soma cuerpo pericardio. Eso es lo que va a hablar Fernández. No se conecta Fernández todavía, ¿no? ¿Le han pasado la voz? ¿Alguien le ha pasado la voz? Profesor, hace rato quieren conveniencia, Ah, necesita que acepte la solicitud. uy, perdón, no me doy cuenta, a ver un ratito. No me he dado cuenta. ¿Dónde está? Pues no la veo. Le voy a decir que nuevamente intente solicitar. No la he visto. A ver, voy a ver si. Porque suena, hay una notificación, una campanita que suena. No sale nada. Bueno, no veo nada, ni una notificación. Porque se escucha, ¿no? Una campanita. A ver, mientras se va conectando su compañera, voy a traer acá la imagen de una neurona, ¿ya? A ver, vamos a poner por acá.
Imagen de una neurona. Ya está, perfecto. Esta de acá está buena. Mm, puede ser esta de aquí. Ya está. Ahí tenemos una neuronita, que esto es lo que va a hablar Fernández. Ya está, ¿qué dice? ¿Se conecta o todavía? Eh, a ver, ¿de qué se trata, profesor? A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, Ahí ya está. sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí estamos todos juntos. Listo. Bien, entonces, justamente quería para que escuche su compañera sobre esto de la neurona, ¿no? Esta es la parte que va a exponer Fernández, de la neurona. Bueno, bienvenida, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la neurona porque esto tiene que ver. Esta es la célula del sistema nervioso central, pues joven. Esta es la más. Así como una pared está conformado de ladrillos, ¿no? Igual el sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal, tiene células. Tiene células. Y estas células tienen esa forma justamente por la presencia del citoesqueleto, ¿no? Una de la explicación del citoesqueleto es que tiene esa forma estriada, como ustedes pueden ver ahí. Es justamente pues porque al tener esqueleto, conformado por microfilamentos, microtúbulos y todo eso, ese esqueleto le da esa forma, ¿no? a la neurona, ¿ya? Esa forma estrellada. ¿Está bien, muchachos? Chicos, me está escuchando bien, ¿no? Se ve la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo. Sí, bueno, sí se ve. Ya, esta es la parte que va a hablar Fernández. Ya, esta es la neurona. A ver, primero decimos que el tejido nervioso no tiene características. Estas características son que son células abundantes. Más o menos estamos hablando de 1 billón de neuronas. 1 billón, ¿eh? 1 billón, imagínate la cantidad de neuronas que tenemos. Ahora, que se nos pierda durante nuestra vida algunas neuronas, que a veces se pierden cientos de neuronas, ¿no? Durante la vida de uno, no le hace mucho efecto porque al ser 1 billón, que se pierdan 100, 200, 1000, bueno, en realidad es casi nada, ¿no? Entonces, ¿de qué maneras se pierden las neuronas? Bueno, se pierden pues con las trasnochadas, el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Hace que las células se mueran, ¿no? El- Personas que se drogan también, etcétera, ¿no? Van muriéndose las neuronitas. Ahora, estas neuronas eh, tiene, digamos, dos tipos, ¿no? Tenemos a la neurona, que es la célula nerviosa, y también vamos a hablar de la neuroglía. Ya son los dos tipos. Ahora, vamos a hablar específicamente de la neurona. ¿La neurona qué características tiene? Primero que no se reproducen las neuronas. El tejido epitelial sí se reproduce a través de la mitosis. Por ejemplo, una persona sufre un corte y, para nosotros es conocido que eso se cicatriza, ¿no? Y se regenera en la piel, ¿no? Proceso de mitosis. Pero la neurona no se reproduce. Y si le preguntan por qué no se reproduce es porque no tiene centrosomas, no presenta centrosomas, carece de centrosomas. ¿Ya? También podemos decir que la neurona es la célula principal representativa del tejido nervioso. Y la otra característica es que la neurona depende mucho del oxígeno y de la glucosa. Nuestro cerebro es un órgano bastante egoísta, debido a que consume el 20%, ¿no? de la energía. Entonces es gluco y oxígeno dependiente. Depende mucho del oxígeno. Y si no tiene oxígeno, pues la neurona se muere, ¿no? Entonces por eso que a veces cuando hay en
en el alumbramiento, en el parto, ¿no? Los médicos, los ginecólogos se preocupan mucho que el bebé, al momento de venir al mundo, pues no sufra ningún tipo de trauma, ¿no? Al momento del parto, porque si ese niño que está naciendo se le priva de oxígeno, ya va a quedar así, ¿no? Va a quedar en estado de repente vegetal o puede quedar con problemas de aprendizaje, ¿no? Por la falta de oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la neurona? Bueno, tiene varias. Tiene tres principalmente. Tres propiedades. Vamos a hablar de la excitabilidad, la conductibilidad y la transmitibilidad, ¿no? Son las tres propiedades que tiene que ver con el estímulo que se va a dar a través de la membrana por la polarización y la despolarización de la membrana en la conducción del impulso nervioso, ¿no? Eso ya pueden ustedes investigar más o menos. Les estoy dando las pautas de lo que van a hablar, ¿no? De lo que es lo que van a decir más o menos. Ya usted lo dice con sus propias palabras. No trate de memorizar nada. Dígalo con sus propias palabras. ¿Ya? Ahora, lo que va a hablar acá Fernández es que voy a traer algo para señalar. Me dicen si se ve o no. A ver, puede ser, a ver, esta mano. Chicos, ¿ven esta mano que está dando vueltas ahí? ¿Se puede ver o no se ve? ¿Lo ven? Sí, ¿no? Porque en el video no sale, no sé por qué. Cuando yo veo el video no sale la manito. Ya, pero para que ustedes vean, que me interesa que le entiendan. Esta parte que estoy señalando acá tiene un nombre, se llama soma. ¿Ya? Soma se llama. También se llama soma o también lo conocen como soma o pericarium, ¿no? Soma o pericarium, ese es el nombre de esta parte. Ahí se encuentra pues la inteligencia, ¿no? Acá hablamos del núcleo y en ese núcleo está guardado toda la información, todo lo que la neurona pues sabe hacer, está guardado ahí, ¿no? En el núcleo. Ese es importantísimo el núcleo. También vamos a ver dentro de ese soma estas especies de prolongaciones del soma, prolongaciones del pericardio. Peri viene de periférico, viene de contorno. Entonces en esas prolongaciones se le llaman las dendritas, ¿no? A través de ahí va a pasar el impulso nervioso, va a pasar el estímulo eléctrico, ¿no? También, bueno, acá no hay en este dibujo, pero dentro del soma también vamos a ver, para que tenga esa estructura estrellada, vamos a tener a las neurofibrillas. Ya, bueno, no ha salido acá. Tiene las neurofibrillas, que son especies de estructuras que le dan esa forma a la neurona. También vamos a tener en la zona del soma, estamos en el soma, vamos a tener ahí las mitocondrias también, hay presencia de mitocondrias. ¿Qué más va a haber dentro del soma? También va a haber algunas sustancias conocidas como la lipofucsina, ¿ya? Acá en el mismo soma, ¿ya? Para que puedan ahí de repente buscar lipofucsina. Ahora, en las dendritas, usted también puede averiguar algo al respecto. Estas dendritas, que son ramificaciones cortas, y ellas van a contener lo que se conoce como la conducción centrípeta, es decir, el impulso, el estímulo eléctrico viaja a través del núcleo, ¿no? Conducción centrípeta. Usted en física habrá visto, ¿no? Fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, a las dendritas se le relaciona con la conducción centrípeta. Este soma, por si acaso, en el sistema nervioso central es lo que corresponde a la sustancia gris, ¿ya? La sustancia gris. ¿A qué interfiere el sistema nervioso central? En este caso, a lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿no? ¿Ya? El soma viene a ser la sustancia gris. Pero para el sistema nervioso periférico, el soma no es la sustancia gris, son los ganglios, ¿ya? Ganglios. Ya, ahora vamos a hablar de esta porción larga, extensa, que tiene ahí una especie de envoltura, algo así como un cable de luz que está protegido, ¿no? Con un plástico, acá también tiene, ¿no? Pero parece como salchicha, ¿no? Está ahí recubriendo a la parte de esa prolongación larga. Eso tiene como nombre, esa prolongación larga que está saliendo del soma, recibe como nombre axón, ¿ya? Axón, pero tiene dos nombres.
Se le conoce como axón o cilindro eje, sino que este dibujo yo le agarro de internet, ¿no? Se llama axón o cilindro eje. Y estas interrupciones que usted ve ahí, bueno, es correcto, se llama vaina de mielina. ¿Ya? Esta vaina de mielina. Y tú preguntarás, pero profe, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve esa vaina de mielina? La vaina de mielina sirve para aumentar la velocidad de la conducción del impulso eléctrico, pues joven. Entonces, a través de esta mielina va a ser más rápido la conducción del impulso eléctrico. Más o menos, ¿qué tan rápido? Por ejemplo, a 100 metros por segundo, ¿no? 100 metros por segundo demora el impulso eléctrico cuando tiene mielina. ¿Y qué pasa si no tiene mielina? Sin mielina es de 1 a 2 metros por segundo. De 1 a 2 metros. Dime tú, la mayoría de nosotros, pues, nadie tiene 2 metros, ¿no? O sea que si el estímulo viene al cerebro, ¿no? Digamos en el pie, entonces ese estímulo va a llegar al cerebro, pues, para una persona de 1,65 m, 1,70 m, pues, va a viajar entre 1 a 2 metros por segundo, ¿no? ¿Te imaginas? O sea que un segundo ya debe estar ya el estímulo procesándose en el cerebro. Sin embargo, con mielina, repito, la velocidad de la conducción del impulso eléctrico es de 120 aproximadamente, ¿no? Dije 100, pero entre 120 más o menos, 120 metros por segundo, ¿eh? 120 metros por segundo. Ahora, entre esas interrupciones, entre una vaina de mielina y la otra, hay un espacio. Hay un espacio conocido como los nodos de Rambier, ¿ya? Los nodos de Rambier. Entre la vaina de mielina, entre una y otra, están los nodos de Rambier. Ahora, en este axón, o cilindro eje también, como les había dicho, tiene dos porciones, pues, ¿no? Una porción que se encuentra dentro del cerebro, o sea, dentro del sistema nervioso central, y la otra que está fuera del cerebro, que forma el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Entonces, el cerebro tiene esta neurona, pero esto de aquí, el soma, está dentro del cerebro, joven. Está dentro del cerebro. Y como tú sabes que ese es una sola célula, eso va a ir hasta la cintura, ¿no? Llega más o menos a la altura de la zona lumbar, donde están los riñones, más o menos, ¿no? Hasta el coxis. Entonces, es un ramillete de nervios largo, larguísimo. Son una célula bastante, ¿no? Prominentes, largas. Lo que está dentro del cerebro va a estar conformado por el soma, que viene a ser la sustancia gris, y lo que está fuera del cerebro viene a ser el sistema nervioso periférico. Ahora, lo que es importante saber acá es, ¿alguien de ustedes sabe, porque usted también lleva biología, quién me forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central? Por si acaso, sistema nervioso central, estamos hablando de esto, ¿no? Del encéfalo y la médula, ¿no? La alumna Camila quiere entrar. Ah, ya, a ver. Gracias por avisarme, si está bien, está bien. Vamos a... Ya. Está bien, pásame la voz, chicos, ya. Pásame la voz así, está bien, me parece muy bien. Ya, entonces, les hacía la pregunta, jóvenes. En el sistema nervioso central, ¿quién me produce la vaina de mielina? Por ejemplo, no sé si usted ve acá en este cerebro. Mire, estoy bordeando con la manito el contorno. ¿Ves ese contorno que estoy bordeando? Ese contorno que estoy bordeando con la manito, no sé si te das cuenta que es medio oscurito, el tono. Esa es la sustancia gris, ¿no? La corteza. La corteza, y ahí hay sustancia gris. Ahora, esa corteza del cerebro tiene un espesor más o menos de medio centímetro, o sea, 5 milímetros. Ya, mira, 5 milímetros, ¿eh? Y una persona que tenga una corteza de 5 milímetros va a tener una inteligencia que le va a permitir desenvolverse y desarrollarse en cualquier rama, ¿no? del estudio. E incluso hasta en el deporte, ¿no? Sucede que cuando hay
un espesor que es menos de 5, por ejemplo, entre 3 y 2 milímetros, esta persona va a tener deficiencias en el aprendizaje, porque se han comprobado que tener una buena corteza cerebral hay una relación con la inteligencia. También hay una relación con la inteligencia, no tanto el volumen ni tamaño del cerebro, sino con la capacidad de sinapsis que hace el cerebro a través de una neurona con otra, ¿no? En la sinapsis, que viene a ser la conexión, la comunicación entre una neurona y otra, pero también puede ser una neurona y una glándula, como también puede ser una neurona y el músculo. A ambos también se le llama sinapsis, pero específicamente basándonos a lo que es el cerebro, una comunicación de una neurona con otra se da a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores que van a ser segregadas del botón sináptico, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Con la inteligencia tiene que ver con esas ramificaciones, conexiones que existen a través de neuronas de unas y otras, la corteza, ¿no? Y algunos también decían, pues justamente relacionando esas ramificaciones con la parte del cerebro que tiene esas especies de grietas, ¿no? Que mientras más agrietado sea, significa que hay una mayor superficie de área, ¿no? Entre el tejido cerebral. Entonces, muchachos, a ver, para ir ordenándonos un poco. Esta vaina de mielina en el sistema nervioso central, bueno, no me han respondido. No sé si no me han escuchado, no me han respondido o no sé qué ha pasado, pero bueno. Entonces me respondo solo. Lo forma el oligodendrocito, ¿ya? El oligodendrocito es el que me va a generar, me va a producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Repito, el así se llama, oligodendrocito, me produce la vaina de mielina en el sistema nervioso central. En cambio, en el sistema nervioso periférico, y cuando hablamos de sistema nervioso periférico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Se acuerdan que cuando yo hablaba del sistema nervioso periférico, no sé si me estaban escuchando, en el sistema nervioso periférico estamos hablando de los nervios, ¿no? De los nervios craneales, lo que está allá afuera de la médula, ¿no? Ahí lo va a conformar la vaina de mielina, ¿no? La célula de Schwann, ¿ya? La célula de Schwann me va a producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso perdón. En el sistema nervioso central es el oligodendrocito y en el sistema nervioso periférico la célula de Schwann, ¿ya? Repito, en el sistema nervioso central la vaina de mielina lo forma la célula llamada oligodendrocito, y en el sistema nervioso periférico, bueno, lo bueno que esto se está grabando, la célula de Schwann. Ahora, la porción final de la neurona, esto se conoce como teledendrón. Ya, todo esto que está acá, que lo estoy señalizando con esa manito, se llama teledendrón. Repito, teledendrón, ¿ya? Todo eso. Y no sé si ves que en la parte final hay unas especies como bolitas, como botoncitos. A eso se le llama botón sináptico, ¿ya? Botón sináptico, y ahí tiene pues las terminaciones axónicas, dicen, ¿no? Terminaciones axónicas. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuál es la importancia de ese teledendrón? Justamente ese teledendrón se puede unir a diferentes estructuras del cuerpo. Si se une el teledendrón a una fibra muscular, se llama la placa motora. Entonces, en esa placa motora va a haber una comunicación entre una neurona y una fibra muscular, ¿correcto? Ahora, no solamente se puede unir a un músculo, a una fibra muscular, también se puede unir a una glándula, ¿no? A una glándula, ustedes saben que las glándulas son las que me generan, las que producen, pues, hormonas, ¿no? Pero si se une a otra neurona a través de su dendrita, o sea, este botón sináptico se une con la dendrita de una neurona, se va a dar lo que se conoce como la sinapsis, ¿no? La sinapsis. ¿Qué cosa es la sinapsis? Bueno, la sinapsis es una comunicación nerviosa, una comunicación celular, una comunicación entre una neurona y otra neurona. Repito, si el botón sináptico se une a una fibra muscular se llama placa motora. Si se une a una glándula, que también se puede dar, ¿no? Se puede unir a una glándula, pero si se une a una neurona se llama sinapsis, ¿ya?
sinapsis. Y en ese nivel va a haber un intercambio de unos mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos reciben como nombre los neurotransmisores. ¿Ya? En la hormona, eh, perdón, en el telodendrón de una neurona, hay una porción llamada la vesícula sináptica, y en la dendrita de la otra neurona viene a estar el receptor específico, ¿no? Y entre ese espacio, entre el telodendrón y la dendrita de la otra neurona, a eso se le conoce como espacio o hendidura sináptica, ¿no? Y eso ya son temas que usted lo puede buscar. Hablamos de la membrana presináptica y de la membrana postsináptica, ¿no? La presináptica es la que constituye el telodendrón de la neurona que se va a unir a la otra, ¿no? Y así pues, chicos, ya ese es con respecto a la neurona. No sé si tienen alguna pregunta. Cuando vamos a hablar de las glías, ya para terminar con la neurona, si hablamos de las glías, decimos que las glías sí se reproducen. ¿Ya? Las glías sí se reproducen. Y más o menos para que tengas una idea, existe 10 glías por cada neurona. Tu pregunta es, ¿y qué cosa es una glía? Ahí acá te digo. Tenemos 3 tipos de glías. Una de ellas es la que se conoce como la microglia, que viene a ser como ¿no? El macrófago del sistema nervioso central. Y la otra glía es el astrocito. Ahora, ¿este astrocito para qué sirve? Bueno, este astrocito sirve para formar la barrera hematoencefálica. O sea, el astrocito tiene unas prolongaciones que se va a unir a un vaso sanguíneo. ¿Y para qué crees que se une? Para captar los nutrientes del vaso sanguíneo. Y justamente a esa unión entre el astrocito, esa prolongación del astrocito con el vaso sanguíneo, se le conoce como los pies chupadores, ¿no? Los pies chupadores. O en pocas palabras, el astrocito es el que le da de comer pues a la neurona, ¿ya? Él es el que le da de tragar, ¿no? Gracias al astrocito la neurona pues, ¿no? Se alimenta, ¿no? ¿Ya? Y el astrocito entonces forma la barrera hematoencefálica. ¿Y la microglia qué función tiene? Como ya hablé de macrófago, usted sabe que los macrófagos son células de defensa. Decimos que la microglia es el guardaespaldas, ¿no? Es el Chuck Norris, el que lo protege, el que lo cuida, es el que defiende, es el chaleco de la neurona. Entonces, si quieren hacer algo a la neurona, de repente se mete una bacteria, un virus, algo que quiere dañar la neurona, este macrófago le va a sacar el ancho, ¿no? Le va a dar una paliza, le va a dar una tanda, se lo va a comer, ¿no? Lo va a destruir, lo va a desintegrar. Le va a sacar la michi al invasor, al intruso, a este que se quiere meter ahí, a dañar a la neurona. Pero aún así, hay enfermedades que le producen daño a la neurona, ¿no? O sea, pasa por la guacha, el astrocito, perdón, la microglia está distraído y se le escabulle, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rabia, ¿no? Usted sabe que el virus de la rabia ataca principalmente el sistema nervioso, donde la persona sufre de hidrofobia, es decir, tiene miedo al agua, tiene mucha sed, pero tú le das agua y la persona siente un dolor y una desesperación, no puede tomar agua, pero tiene sed, o sea, no es que no tenga, sí tiene sed, y tiene la fobia al agua, ¿no? Hidrofobia se llama. Entonces la persona lamentablemente muere, pero con mucho sufrimiento, ¿no? Es horrible eso de la rabia. De la rabia. No solamente la transmite el perro, también la transmite el murciélago, la vaca o cualquier otro animal, ¿no? Entonces, estas microglias, que son 3, te había dicho, 3 glías, ¿no? 3 glías. La microglia, el astrocito, y la otra es la célula ependimaria, ¿no? La célula ependimaria. ¿Esta célula ependimaria dónde está? Bueno, está en el conducto del epéndimo, o sea, entre las vértebras. Entre las vértebras hay en la vértebra cervical, ¿no? Hay unas estructuras internas que se llama el conducto del epéndimo. Ahí está la célula ependimaria, ¿no? Y también parte de las glías también están conformados. Bueno, en realidad no son 3, son 5. Tenemos a los oligodendrocitos, que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y a la célula de Schwann, que forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Así. No te olvides que el astrocito forma la barrera hematoencefálica.
Ya vamos a ver si tenemos una figura de esos. A ver, voy a traer una imagen ya. Vamos a ver si hay. Un momentito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? A ver aquí. Imagen de una microglia. Bueno, acá tenemos una microglia. Algo así, ¿no? Esta es una microglia. Este es el que digo que es el macrófago del sistema nervioso central. Voy a poner acá. Esta es una microglia, ¿ya? Este es el guardaespaldas que te dije. Todos ellos son glías. No, son glías. Voy a traer otra vez. El astrocito, ya, para que tengas una idea. Imagen de un astrocito. Chicos, ¿me están escuchando o se ha cortado? Hola. Sí, pero no se escucha. Ya, se había cortado. Me avisan cuando se quiere cortar. Ya, ese es el astrocito o pie chupador. ¿Ves? Mira cómo está en el vaso sanguíneo, unos piecitos, ¿no? Ahí está chupando los nutrientes, ¿no? Que le sirve a la neurona, ¿no? ¿Ves? El otro que te había dicho es la célula ependimaria. Vamos a buscar otro. Aquí. Imagen de una célula ependimaria. Aquí está. Bueno, así como esto, algo así. Estas son células ependimarias que están recubriendo el conducto del epéndimo. Vamos a tener una imagen del conducto del epéndimo. Imagen del conducto del epéndimo. Bueno, por acá, ¿dónde está? Bueno, aquí, esta figura. Acá lo está, mirando, subrayando. En esta imagen de aquí. Bien, no sé si ven ahí como un huequito que está señalando, le han hecho un zoom. Ese es el conducto del epéndimo, ¿no? ¿Ves? Ahí está señalando, le han hecho un zoom ahí, se ve como un orificio. Ese es el conducto del epéndimo y ahí están las células ependimarias. ¿Cuáles son las células ependimarias? Las que están ahí al lado izquierdo de la imagen. Lo de la izquierda son las células ependimarias. Una imagen del oligo dendrocito, porque uno aprende más por imagen que por tanto floro, ¿no? A ver, oligo dendrocito. Imagen de un oligo dendrocito. Oye, ¿qué parece esto? Imagen de la célula oligodendrocito. Ya está. A ver. Este está acá. Este está genial. Y ese es un oligodendrocito, chicos. Si se dan cuenta, este oligodendrocito va a formar la mielina, pero en el sistema nervioso central. Obviamente que este dibujo está un poco raro porque pareciera que solamente es, ¿no? La neurona, el axón es... En realidad ese axón es bastante largo, ¿no? Es bastante largo y para el caso del sistema nervioso central, el oligodendrocito lo forma la vaina de mielina, pero si es el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios craneales, la vaina de mielina lo va a formar la célula de Schwann, les había dicho, ¿no? Vamos a traerla por acá, ¿ya? Célula de Schwann. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Pregunten por favor, muchachos. Sí, dime. Todavía no, porque quería que de todas maneras es bueno saber de lo que va a hablar el otro para no estar perdido, ¿no? Ahorita terminamos con esto. Falta solamente una partecita. Una célula más, la célula de Schwann.
Imagen de la célula de Schwann. Ya, acá tenemos a ver. La célula de Schwann forma la mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Por si acaso. No hay una imagen que me pueda... Este puede ser. Así me entiendo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Esta célula de Schwann, o sea, la célula de Schwann me forma la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Sino que no veo ni una... Aquí, ¿no? A ver, este. Ya, entonces la célula de Schwann me va a formar... Acá hay una célula de Schwann, ¿no? Ahí dice como satélite, en realidad es lo mismo, ¿no? Célula... Me va a formar la vaina de mielina. Ahora, chicos, ¿qué pasa cuando la persona... No, ¿qué pasaría, qué crees tú si la persona no tiene esa vaina de mielina? Aparte de que la conducción saltatoria va a demorar un poco más, hay una enfermedad que se llama la ELA. La ELA significa la esclerosis lateral amiotrófica. Y esa ELA consiste en la degeneración o en la pérdida de mielina. O sea, nuestro propio cuerpo es una enfermedad autoinmune donde nuestro propio cuerpo ataca esa mielina y le quita la mielina. Es como decir pelar un cable, ¿no? Y eso se le conoce, a ese proceso se le conoce como la desmielinización. Entonces, en la desmielinización de la neurona, la pérdida de mielina le va a generar esa enfermedad que consiste, pues, en que la persona pierde movilidad, ya no se mueve ya. No se mueve y va a llegar un momento que la persona muere, ¿no? ¿Quién tenía esa esclerosis? Tenía el físico inglés Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking padecía esa enfermedad de la ELA. Ya, así que también ahí pueden investigar y buscar un poco más. Bueno, hemos terminado con la célula de manera rápida, hemos hablado, ¿no? Acerca de lo que es la neurona. No sé si tiene alguna pregunta Fernández antes de pasar al tema de cerebro. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Porque eso es lo que va a hablar ella, ¿no? No tengo ninguna pregunta por eso. Ya, perfecto. Entonces, si en el transcurso de la semana ya me les puedo ir dando algunas indicaciones más. Ya, muchachos, ahora hablemos de cerebro así rápidamente, ya para que dejarlo descansar y sé que también tiene cosas que hacer ustedes. A ver, del cerebro, voy a traer una imagen del cerebro y pasar rápidamente a las fijas del examen, ya chicos. Imagen de un cerebro. Acá está, este puede ser. Chicos, una consulta. ¿Usted considera que del repaso para el examen o le parece que está muy fácil los temas de... No es necesario. Le pregunto, ¿no? De repente yo estoy diciéndoles, pero no sé, depende de ustedes. ¿Creen necesitan ayuda en química o química está relativamente fácil? No sabemos decirle, profe. En parte sí se entiende y no cogí dudas por mi parte, no sé lo demás. ¿Qué dicen los demás muchachos? ¿Qué dicen los jóvenes? Les pregunto porque de repente puede ser que para usted esté fácil y más bien haya otro curso que sí está, ¿no? Un poco más complicado, ¿no? Como de repente TRI o RM, no sé. Pero si considera usted necesario que les dé alguna orientación, se las daré. Y si me dice, profe, no, está fácil, yo he resuelto todo el libro y no necesito, bueno, en todo caso lo dejo a su criterio, ¿ya? Ya, ahora muchachos, con respecto al cerebro, ya algo rápido, lo que va a tener que, esta es la parte ya
de Chikia, ¿no? En lo que es el cerebro, bueno, vas a tener que hablar acerca de la morfología interna y la morfología externa, ¿no? La morfología tiene que ver con las formas, ¿no? La parte de la estructura, no así rápidamente, de repente puedas, a través de la maqueta, ¿no? ¿Cómo van a hacer? La maqueta ya lo han diseñado, ¿cómo están con eso? De la maqueta. Estábamos pensando en mandar a hacer una, y ya con lo que me dice que va a ser necesaria una maqueta, entonces ya lo voy a plantear al grupo para que una vez se colecte el presupuesto. Ya, perfecto. A ver, del cerebro, bueno, hablamos de la división. El cerebro se divide en hemisferios cerebrales, que son dos: hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. También estamos hablando de los ventrículos cerebrales y también del diencéfalo. ¿Ya? Repito, división. No estoy escribiendo nada para no dilatar mucho acá la conversación, porque si no se va a hacer muy extenso, no se queda hasta las 11 de la noche, por eso que no escribo nada. Y bueno, por eso lo que lo estoy grabando también, para no hacerlo muy larga, ¿no? Para que no demore. Entonces, le decía, el cerebro se divide de tres maneras. El hemisferios cerebrales, son dos: hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, los ventrículos cerebrales y el diencéfalo. Si te preguntan qué cosa es el diencéfalo, tú dices el diencéfalo está formado por el tálamo y el hipotálamo. Ya, eso es con respecto a la división del cerebro. Rápidamente pasamos a la morfología externa. A ver, voy a traer una imagen, chicos. Chicos, estas las imágenes me ayudan bastante para no demorar, ¿no? Porque imagínate estar haciendo mi dibujo, ya que se va a hacer pero larguísimo, ¿eh? A ver. Morfología externa del cerebro. Ya está, acá tenemos por ejemplo. Ya, yo les voy a mencionar lo más importante nomás, ¿ya? Lo principal, digamos. Uy, estaba en inglés, ya no importa. Ya, lo principal nomás. Cuando hablo de morfología externa, usted tiene que hablar de esto, ¿no? Que ves ahí. A ver, muchachos. En la morfología externa, por ejemplo, vas a tener que hablar ahí, mi estimado César, de, de las partes, ¿no? Que se ven ahí, externamente, ¿no? Bueno, acá tienes un montón de información, ¿no? Tienes un montón. Por ejemplo, ahí veo la cisura calcarina, no sé si ves acá. ¿Dónde está? Acá lo veo. Está en la parte posterior, ¿no? Del lóbulo occipital, ¿no? Se llama también la cisura perpendicular externa. A uno le dicen la cisura calcarina también. Eso tiene que ver con el centro de la visión, ¿no? Cuando una persona recibe un golpe fuerte ahí en esa parte del cerebro, ¿no? En la parte de la nuca, por eso que es prohibido golpear, ¿no? En el box no se debe golpear ahí, ¿no? Si tú recibes al momento los futbolistas, ¿no? Que saltan para cabecear la pelota y por ahí por accidente se golpean esa zona, pueden quedar momentáneamente con pérdida de visión, porque el centro de la visión se da ahí, ¿no? En la cisura calcarina, ¿no? También conocida como la cisura perpendicular externa. Ahora, nosotros no vemos con los ojos solamente son como un mecanismo, como un instrumento, como un receptor por donde pasa la luz y la información se procesa en la retina y luego aparece de cabeza y luego se invierte, ¿no? ¿Dónde se invierte? Aquí, ¿no? En el centro de la visión. Ya, por si acaso. Ahora, no veo, sino que este es otro gráfico, a ver. Acá está, ¿no? La cisura central. Acá está. Voy a traer la manito, ¿ya? Para señalar. La manita. Ay, Dios, lo cerré. Ya, ahora sí. Miren, no sé si usted nota acá que dice central, ¿no? Sino que está en inglés. Cisura central. Esto que estoy señalando con la manito se llama la cisura central porque está en el centro, pues, ¿no? Todo esto de aquí. Esa es la cisura central o también llamada la cisura de Rolando, ¿no? Cisura de Rolando. La central está ahí en la parte, ¿no? Mira dónde está.
en la parte de arriba, por decirlo de una manera, ¿no? La cintura del central, o la de Rolando. Y hay otra cisura importante también, otra cisura bastante conocida. Esa cisura está acá, voy a ver si está aquí en el dibujo. Déjame ver. Acá está. Esta acá. Lo que estoy señalando con la manito, ¿no? Esa es la cisura de Silvio. Hay un montón si te das cuenta, ¿no? Pero las más conocidas, las que preguntan en examen de admisión, son la cisura de Silvio y la cisura de Rolando, ¿no? Un profesor utilizó una mnemotecnia, disculpe, no quiero ser atrevido, pero decía que Rolando está encima de Silvio, algo así, ¿no? Para tratar de recordarse, ¿no? La de Rolando es la cisura central, la que está acá arriba, ¿no? La parte de arriba, en el medio, la parte superior. Y la de Silvio está abajo, si te das cuenta, ¿no? Por eso decía que la de Rolando está encima de Silvio. Esa es la cisura, las dos cisuras más, digamos, conocidas, las que preguntan en el examen de admisión. Ahora, en la morfología externa, ya hablamos de la cisura calcarina, de la cisura de Rolando, la cisura de Silvio. También puedes hablar también de los surcos, sabiendo que esto es el polo, sino que está al revés, ¿no? Este es el polo occipital o polo posterior, lo que se conoce como lo que está en la parte de atrás de tu cabeza, ¿no? La nuca, ¿no? El polo posterior. Y este de adelante se llama polo anterior o también el polo frontal, ¿no? Donde está la frente, ¿no? La frente, la parte de adelante, ¿ya? Polo frontal o polo anterior. ¿Qué cosa vemos en el polo anterior? Vamos a hacer en orden mejor. ¿Qué cosa vamos a ver acá en la parte del polo anterior o polo frontal? Bueno, ahí en inglés hay varias, pero ahí puedes tú mencionar acerca del surco frontal superior, de la circunvolución frontal media, del surco frontal inferior, puedes hablar también de la circunvolución frontal inferior y de la cisura de Silvio, ¿no? Y hay un montón de más de estructuras, ¿no? Ahora, con respecto al polo posterior, donde está el lóbulo occipital, ahí podrías hablar de la cisura perpendicular externa, del surco postcentral y de la cisura Rolando, ¿no? Creo que eso sería lo más. Acá tienes un montón, ¿no? Más cosas, pero te estoy mencionando solamente lo principal. Ahora, vamos a traer la morfología externa, ¿ya? Esta figura no me ayuda mucho. Vamos a ver la otra figura. Una morfología interna. Imagen de la morfología interna. Imagen de la morfología interna del cerebro. Ya, interna, vamos a ver. ¿Cuál escogemos? A ver. Esta puede ser. Puede ser, pero está muy monce. Otra más chévere. Esta. Ya, esa es una morfología interna, ¿no? Las formas que se ven en un corte sagital se llama, ¿ya? O sea, es como cortar una naranja, como cortar una papa, como cortar una cebolla, una naranja, lo cortas en dos y ves así, ¿no? Eso sería la morfología interna y ese corte se llama corte sagital. Ya, ahí, por ejemplo, vamos a ver las áreas, ¿no? Las áreas, por ejemplo, bueno, ya yo te voy a señalar acá. A veces desapareció la mano. Aquí podrías hablar, por ejemplo, podrías hablar lo siguiente. Ya tú le haces tu resumen, pues, ¿no? En esta zona por aquí, donde está señalando la manito, vamos a encontrar una zona llamada como el área de Broca. Ya, el área de Broca por aquí. Bueno, ahí está señalando otra cosa, es que sino que yo estoy utilizando dibujo de otro, ¿no? Acá está señalando estructuras, pero a mí me interesa por el momento conocer las áreas, ¿no es cierto? Las áreas.
Muchachos, me avisan por favor cuando se quiera cortar ya, porque para... ¿Me está escuchando? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ya se cortó ya. Chicos, chicos, ¿me escuchan? Avíseme por favor si se corta. Ay, Dios. A ver, continuando con la función de la corteza cerebral, les estaba diciendo, sino que se cortó y por eso tuve que hacer una interrupción. Te decía que acá podrías hablar, por ejemplo, de esta zona donde estoy señalando con la manito, que se llama el área de Broca, así se llama. No, pero no está compartiendo pantalla. ¿No? Ay, perdón, perdón. Perdón. A ver, un ratito. Ay, disculpa. Bueno, no veo a nadie más. Ya, ahora sí. El área de Broca, ¿no? Voy a volver a señalar. El área de Broca es una zona que está por esta, aproximadamente por aquí, ¿ya? Donde está la manito. Ahí está el área de Broca. ¿Y cuál es la importancia de esa área de Broca? Esa área de Broca tiene que ver con el lenguaje articulado. Se dice que el área de Broca corresponde al lenguaje articulado, es decir, cuando nosotros, al área del habla, ¿no? Básicamente al área del habla. Una persona que tiene una lesión al área de Broca no puede hablar, por ejemplo. Es el área motora del lenguaje. ¿Ya? El área de Broca. ¿Hay alguien? Jeremy, ¿no? Entonces, esa área de Broca es el área motora del lenguaje, ¿ya? Ahí está. ¿Escucha notificación? A ver, un ratito. Camila. Ya está, ahí estamos, ahí estamos. Ya, entonces muchachos, el área de Broca tiene que ver justamente con el área motora del lenguaje, ¿ya? Cerrar esta ventana. Ya. Ahora muchachos, el lenguaje articulado, ¿ya? A eso te van a hablar. Más o menos por esta zona de aquí, debajo del área de Broca, ¿no? Si el área de Broca está por aquí, sino que estoy utilizando esta imagen que no me ayuda mucho. Solamente estoy refiriéndome a las funciones de la corteza cerebral, ¿ah? La corteza cerebral, les había dicho que es una parte que bordea, ¿no? La estructura, que tiene un espesor de 5 milímetros. ¿Se acuerdan que le dije que era la mitad de un centímetro? Es decir, de un centímetro a la mitad, ¿no? Entonces, esa corteza tiene funciones, les había dicho, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la que estoy señalando acá, que se llama el área de Broca. Y la que está debajo del área de Broca, tenemos otra área que se llama el área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke. El área de Wernicke tiene que ver justamente con el entendimiento del lenguaje. Mientras que el área de Broca tiene que ver con el lenguaje articulado, con la parte mecánica, con la parte física del habla, con poder mover los labios y emitir los sonidos. El área de Wernicke tiene que ver con el entendimiento del lenguaje. El hecho que usted entienda que el momento que yo les estoy conversando a ustedes, eso significa pues que su área de Wernicke está trabajando bien, ¿no? Usted entiende lo que estoy hablando, comprende lo que estamos diciendo, lo que estamos conversando. Entonces ese es el área de Wernicke. También por esa zona tenemos el área auditiva. Por acá arriba encontramos al área motora, donde se inicia la vía piramidal. Acá, por esta zona, también vamos a encontrar una célula, se llama la célula gigante de Bex. También podrías buscar información, ¿no? Para ir añadiendo a tu exposición. También hablamos del área sensitiva. Por acá vamos a hablar del área gustativa, del área visual también, ¿no? El área visual, de la visual secundaria.
y el área visual primaria también, ¿no? Por esta zona de todas estas zonas, ¿no? Que del lóbulo posterior. ¿Ya? Entonces, eso se puede conversar ahí, ¿no? También puedes hablar acerca de Brockman, que tiene que ver con la corteza cerebral, porque fue estudiado por Brockman en la parte de histología, ¿no? De la corteza cerebral. ¿Ya? Y el área olfatoria está, ¿no? Aquí por el lóbulo temporal, más o menos ahí, el área olfatoria. ¿Ya está? Entonces eso es con respecto a las funciones de la corteza cerebral. Ahí podrías ir añadiendo más material para hablar, ¿no? Ahora vamos a ver si tengo una imagen de la morfología interna, pero en corte frontal. Ya vamos a buscar acá. Imagen de la morfología interna. Bueno, no activo. Imagen de la morfología interna del cerebro, corte frontal. Ahí está, esta está buena. Puede ser, esta puede ser. Ahí está. Morfología interna. Vamos a revisar un poquito. Chicos, en este tema del cerebro hay muchas cosas por hablar, ¿no? La verdad que es bastante extenso. Es muy extenso. Hay que hacer un resumen, pero veloz. Hay muchas cosas que de repente no lo vas a decir, pero de todas maneras sería bueno mencionarlo para que no tengan una base, ¿no? Acá vamos a hablar acerca de la sustancia blanca. Todo lo que está de color negrito, que está bordeando el contorno, es lo que se conoce como la sustancia gris. La sustancia gris. Y lo que está aquí en la parte central, que se ve un color plomo claro, ese viene a ser la sustancia blanca, ¿no? Ahora, usted ve acá a la cisura interhemisférica, así se llama, la cisura interhemisférica, sino que eso está en inglés y usted sabe que ellos tienen otra nomenclatura, ¿no? Esta es la cisura interhemisférica, o sea, entre hemisferios. Y debajo de esta cisura interhemisférica vamos a encontrar a lo que se conoce como los ventrículos laterales. ¿Ya? Los ventrículos, que son cavidades, espacios, ¿no? Ya los ventrículos laterales. Por esta zona más o menos de donde estoy señalando con la mano, van a ser unas neuronas bastante largas, ¿no? Bastante largas que van a pasar por esta zona, viene por acá, y se cruzan, y la otra está por este lado, ¿no? Pasa por esta zona y se cruzan. Estas son las células gigantes de Bex, ¿no? A ellas son las que llamamos las células gigantes de Bex, que nacen de la parte de la sustancia blanca, llega hasta la parte baja y se cruzan, ¿no? En una región llamada la decusación piramidal. Ya, bueno, ya los nombres no los quiero marear, pero ya más o menos para que me entiendan, ¿no? Ahora, hay otras neuronas que van a conectar los hemisferios, ¿no? Así, como una especie de puente, ¿no? Lo conecta a los hemisferios. Va a haber un tipo de neurona así, y también va a haber otras neuronas que van a estar dentro del mismo hemisferio, ¿no? Y van hacia esta zona llamada estos son los tálamos, ¿no? Estos son los tálamos, esto que ves acá, que estoy señalando con la manito, se llama tálamo, y lo que está debajo del tálamo se llama hipotálamo, ¿no? Tálamo, hipotálamo. ¿Ya? Ahora, este tálamo con el hipotálamo me forman lo que se conoce como el diencéfalo, no sé si recuerdan, ¿no? El diencéfalo. ¿Cuál es la importancia del hipotálamo dentro del cerebro, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué función cumple? Cumple función de centro de la sed, ¿no? Justamente en el hipotálamo se encuentra el centro de la sed, el centro del hambre y también el centro de la saciedad. Es decir, cuando una persona ya está, digamos, ¿no? Ya comió, ya no tiene necesidad
de hambre. Entonces, esa zona le indica, ¿no?, al cerebro que ya se sació, ¿no? Ya no necesita comer más. Por eso es el centro de la saciedad. Ahora, ¿qué pasó? Escuché una notificación. No, no hay nada. Ya, entonces chicos, en esta zona este es el corte como si fuera una naranja también, pero se llama corte frontal, ¿no? Ahí vamos a ver unas estructuras por esta zona que se llama la cápsula extrema, la cápsula interna y la cápsula, no, extrema, externa e interna, ¿no? Bueno, acá le llamamos putamen, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí, pues, ¿no? La cápsula externa también se le conoce como putamen, ¿no? Putamen. Al otro se le conoce como el globo pálido. Y en la cápsula interna se le conoce también como el antemuro o claustro, ¿no? El putamen y el globo pálido reciben el nombre de núcleo lenticular. Y esto de aquí, bueno, no ha salido acá en el dibujito. Acá está puesta, acá sí está, ¿no? En el otro lado. Aquí está. Núcleo caudado se llama, ya, por si acaso. El núcleo caudado. Toda la parte que bordea, ya sabes que se llama corteza cerebral. Y si te preguntan, esa corteza cerebral, o sea, esta corteza cerebral corresponde a la sustancia gris, pues, ¿no? La corteza cerebral corresponde a la sustancia gris, ¿ya? La degeneración de esa corteza cerebral origina demencias, como cuál, por ejemplo, como el Alzheimer, ¿no? Esa enfermedad, ¿no?, donde la persona se olvida, mayormente le dan personas mayores, ¿no? El Alzheimer ya se olvida, ya no te reconoce, ya no sabe quién eres. Justamente se debe a la degeneración de la corteza cerebral. La corteza cerebral son los verdaderos centros anátomo-funcionales, ¿no? Y ahí pues tenemos más o menos, en cuanto a cantidad, de 10 a la 9 a 10 a la 10 neuronas, ¿eh? 10 a la 10, o sea, un 1 con 10 ceros. Estamos hablando pues, ¿no?, de una cantidad bastante grande, ¿no? De 10 a la 9 a 10 a la 10 neuronas existe ahí en la zona de la corteza cerebral, ¿no? Ya, ahora, de la corteza cerebral hemos hablado acerca del núcleo caudado. Ese núcleo caudado con el putamen, ya, el núcleo caudado con el putamen, con los dos, me conforma el cuerpo estriado, ¿no? Bueno, esto también te puede servir para un examen de admisión, ¿no?, de pasadita. El núcleo caudado con el putamen me forma el cuerpo estriado, por si acaso. Pero el putamen con el globo pálido, el que está acá en el centro, ¿no?, el putamen con el globo pálido, le llaman núcleo lenticular. ¿Ya? Núcleo lenticular. ¿Ya? El putamen con el globo pálido. Y aquí, esta sección que está fuera, ¿no?, fuera del putamen, ¿ya?, esta zona de por aquí, se le llama el claustro o antemuro, ¿ya?, por si acaso. Ahí señalando un poco, ¿no? Por aquí hay unas especies de estructuras pequeñas que le llaman el cuerpo amigdalino. Bueno, acá no han hecho el dibujito, pero por acá está más o menos, por donde está la mano. Ahí aproximadamente está el cuerpo amigdalino. La amígdala tiene que ver justamente con una zona de primitiva que teníamos nosotros, ¿no?, para defendernos y todo eso. La zona de que actuamos a veces, ¿no?, a la defensiva y todo eso, ¿no?, la zona amigdalina. Ahora, chicos, el núcleo lenticular, el cuerpo estriado,
el claustro antemuro y el cuerpo amigdalino, todos ellos en su conjunto, toda esta zona en su conjunto me forman a los núcleos basales, ya por si acaso, los núcleos basales. Y ellos controlan la vía extrapiramidal. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de dos enfermedades. De la coria, pueden buscarlo por internet, qué cosa es la coria. La coria y la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Tiene que ver ahí, en esa zona, ¿ya? De los núcleos basales, lo que acabamos de hablar, el cuerpo estriado, el núcleo lenticular, el claustro antemuro y el cuerpo amigdalino, ¿ya? Ahora, muchachos, el tálamo y el hipotálamo, que, bueno, acá esta figura no me ayuda mucho, pero con respecto al tálamo y el hipotálamo, que habíamos dicho que forman el diencéfalo, a ellos se le conoce como el centro de relevo, por si acaso. Si te preguntan cuál es el centro de relevo, son el tálamo y el hipotálamo, ¿ya? Y ya saben que ellos pues corresponden a una zona donde se centra el hambre, la saciedad y todo eso, ¿ya? Ya está, pregunta muchachos. ¿Tienes alguna pregunta, mi estimado? ¿Alguna duda? Ahora, obviamente que vas a tener que resumirlo, vas a tener... Esa es una referencia, hermano, una referencia para... Acá está, mira, justamente lo que hemos hecho es esto. No sé si ves en la figura que este es el corte frontal, ¿no? Y estamos viendo el interior. Ahí en el dibujito, no me había percatado. Hemos hecho un corte así a la mitad del cerebro, pero de la parte frontal, ¿no? No de costado, sino así frontal. Y esto es lo que se vería, ¿no? Así aproximadamente se va a ver. Ya, y ahora para terminar, muchachos, podemos hablar de las meninges y del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las meninges, bueno, son capas, ¿no? Capas que sirven para proteger al encéfalo, al cerebro, básicamente el cerebro, y son tres capas. La capa más externa, la que está pegada al hueso, se llama la dura madre, ¿no? Y eso tiene tejido conectivo denso, ¿ya? La dura madre. En la dura madre vas a encontrar pues fibras colágenas, vas a encontrar vasos sanguíneos. Entre la dura madre y el hueso, llamado calota, ¿no? Ese hueso que tenemos nosotros cuando tú te tocas la cabeza, ¿no? Cuando te tira un cocacho que le tira a don Ramón al Chavo del Ocho. Ahí, ese hueso se llama la calota, así se llama. Entonces, entre el hueso y la dura madre, hay un espacio que se llama el espacio epidural, así se llama, ¿ya? Y bueno, pues en ese espacio epidural, ahí nace, ¿no? La dura madre. Ya, ahora, debajo de la dura madre tenemos la otra capa, ¿no? Que se llama el aracnoides, ¿no? En el aracnoides, ¿qué tiene de espectacular? Bueno, el aracnoides tiene como característica principal que es avascular. ¿Y qué significa que sea avascular? Que no tiene vasos sanguíneos, no posee vasos sanguíneos. El aracnoides, ¿eh? Ahí lo que vas a encontrar es lo que se conoce como el espacio subaracnoideo, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y ese espacio subaracnoideo va a estar recubierto por unas membranas llamado mesotelio, que constituye el epitelio simple plano. ¿Ya? Eso encuentras en el aracnoide, o sea, prácticamente tiene huecos recubiertos de mesotelio, de epitelio simple plano. Y por esos huecos va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para el caso de aquellos niños que no pueden, ¿no?, eliminar ese líquido cefalorraquídeo, que se conoce por, ¿no?, la hidrocefalia, ¿no? Son niños que tienen una cabeza bastante prominente, que está acumulado de agua, ¿no? Ahora, debajo de la aracnoides hemos mencionado la dura madre de la capa más externa a la interna, ¿no? Debajo de la aracnoides tenemos una capa que va a estar en contacto con el cerebro, ¿no? Esta capa que va a estar en contacto con el cerebro se llama la pía madre. Esa es la capa, ¿no?, más interna, digamos, ¿no? Esa está en contacto con el cerebro, la pía madre.
Y en la pía madre, ¿qué vamos a encontrar? Vasos sanguíneos. O sea, tanto en la pía madre como en la dura madre hay vasos sanguíneos. En la capa media, en la capa central, el aracnoides no hay nada. Hay espacio y huecos, ¿no? Hay huecos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Ya por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuál es la función? También amortiguación, pues, ¿no? Amortiguar contra golpes, amortiguar contra, ¿no? algún problema que pueda haber, ¿no? Esa es su finalidad. Entonces, estas meninges, pues, ayudan al cerebro a protegerse, ¿no? De amortiguar un golpe, amortiguar ahí movimientos, ¿sí? Y no te olvides que del cerebro conecta a la médula, ¿no? Por el agujero magno, ¿no? Ese agujero que está ahí entre el cráneo. Ah, voy a visitar una imagen ya por acá. Espérate. Sí, para que se entienda mejor. Con imagen se aprende mejor que... Imagen del agujero magno. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? A esto me refería con el agujero magno. No. Espérate, otra imagen. Ahí está. Ya vamos a ponerlo los dos juntos ahí. ¿Ya está? Por ejemplo, esa es una foto de un cráneo, ¿no? Pero por ese hueco pasa la médula, ¿no? Por ahí. Y ahí se apoya el cerebro encima de eso. ¿Ya? Ahora, sería una foto de perfil, ¿no? Vamos a ver si hay. Por aquí. Una foto de perfil. O en esta no puede ser. No. Espérate. Foramen magno. Ahí está. Ahí está, ¿no? Foramen magno. Ese es el cráneo, sino que no se ve bien, ¿no? Está medio monce está la... Tal vez sí. Foto del cráneo de perfil para ver el foramen magno. De perfil, digo. Mm, a ver aquí. Ah, no, me lleva a Instagram. Ah, ya, vamos a ver. Ya, ahí por ejemplo, ¿no? El foramen magno. Bueno, el foramen magno está por acá, ¿no? No sé si lo puede ver. Está por acá abajo. Por donde está señalando la manito. Por aquí, ¿no? Por acá pasan los nervios, pues, ¿no?
sino que este es el hueso, no está vacío. Pero tiene, sí, ¿no? Tiene una abertura que conecta el cerebro con la columna vertebral y por ahí pasa un ramillete de nervios entero, ¿no? Que viene a ser la columna, ya la columna vertebral. Ya chicos, así sería pues muchachos, ¿no? Entonces tenemos las meninges y bueno pues una figurita más del encéfalo, ¿eh? Imagen del encéfalo. Imagen lateral del encéfalo. Esta puede ser así. A ver, podría ser aquí. Esta. Esta puede ser. Vamos a pegarlo. Acá se puede ver en esta imagen. Se puede ver, por ejemplo, el encéfalo. El encéfalo. Ya, este es el encéfalo. Esto que está acá, este es el cerebelo, pues, ¿no? Este es el cerebelo. Lo que estoy señalando, ese es el cerebelo. Y esto que está delante del cerebelo, este es lo que se conoce como el tronco encefálico, ¿no? Este es el tronco encefálico. Ya, así más o menos, ¿no? Para que tengan una idea. Acá están los hemisferios cerebrales. Acá en el centro, esta zona de aquí, se le conoce como los ventrículos, ¿no? Ventrículos laterales. Entre los ventrículos laterales, aquí hay una estructura que se le conoce como el agujero de Monro. ¿Ya? Agujero de Monro. Ahora, por acá adelante, bueno, vamos a ver pues a los hemisferios cerebrales. Acá abajo, esto por ejemplo puede ser un plexo coroideo, que son células ependimarias que participan en la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y por aquí tenemos el conducto ependimario, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Esta zona, ¿no? El conducto ependimario. Entre el cerebro, acá hay un área que se conoce como el seno longitudinal superior, que es justamente el espacio que existe entre... Es una capa de la meninge, pues habíamos hablado del aracnoide, ¿no? Y ahí es donde se da la absorción de líquido cefalorraquídeo, pues, ¿no? A través de las vellosidades aranoideas, ¿no? La absorción tiene también que ver con el seno venoso longitudinal superior, etc. Algo breve con respecto al líquido cefalorraquídeo, para que tengan en cuenta que tiene un volumen de 120 a 150 mililitros, tiene una producción de 500 mililitros por día, forman los cristales de roca. ¿Y qué contiene ese líquido cefalorraquídeo? Contiene básicamente agua, glucosa, proteínas, linfocitos, etc. Por esta zona que estoy señalando con la manito, vamos a encontrar el espacio subaranoideo, vamos a encontrar el cuarto ventrículo, los agujeros laterales de Luska, así se conoce por acá, siendo que esta figura no me ayuda mucho. Los agujeros laterales de Luska y el agujero medial o de Magendie, ¿no? Agujero medial o de Magendie. Ya si tú gustas también lo puedes buscar imágenes así por internet, o en un libro de repente en todo caso, ¿no? Ahí busca los agujeros laterales de Luska y el agujero medial de Magendie, ¿ya? Y bueno, pues por acá va a estar el acueducto de Silvio. Por esta zona posterior vamos a encontrar a la prensa erófilo por aquí. Y eso creo que sería lo principal, ¿no? Lo principal para explicar la conducción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la morfología del cerebro. Listo, muchachones. Entonces no te olvides, ¿eh? Que este es el tronco encefálico
Y en el tronco encefálico, ¿te acuerdas la división, no? ¿Cómo, se acuerdan o no se acuerdan la división del tronco encefálico? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, el mesencéfalo, en el medio tenemos a la protuberancia anular, y el de abajo, el bulbo raquídeo, ¿no? Protuberancia anular y bulbo raquídeo. Esos tres me forman el tronco encefálico. Ya está, muchachos. Bueno, terminamos pues. Terminamos. Ahora lo prometido con respecto al examen. A ver. ¿Cómo sería? A ver, vamos a ver. A ver, muchachos. A ver, chicos, vamos a repasar con el primer tema que hemos visto en lo que respecta pues al tema de cinética química, ¿no? A ver, usted me puede responder cuál viene a ser la parte de la química que estudia la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas, los factores y mecanismos que tienen que ver con las reacciones químicas, ¿no? La cinética. Claro, ¿no? La cinética, sí, hermano. La cinética. O sea, les estoy dando. Le estoy dando prácticamente, ¿no? Al decirle todo eso, le estoy dando la definición, ¿no? De cinética química, ¿no? Entonces, ustedes solamente, ¿no? Si tiene una pregunta así parecida, o puede estar en verdadero y falso también, y usted responde, pues, ¿no? Parte de la química que estudia la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas, los factores y mecanismos que hacen que estas reacciones químicas se alteren, ¿no? O los factores que modifican el proceso de una reacción química. Todo eso lo estudia la cinética. Ya está. Tenga cuidado con las preguntas de verdadero o falso. La número 2, bueno, les he propuesto de repente que usted mencione los factores que modifican la velocidad de una reacción. Hemos visto varios, ¿no? Hemos visto varios factores, como por ejemplo la naturaleza de los reactantes, la concentración de las sustancias, ¿no? De los reactivos. Si aumentamos la concentración de los reactivos también, el aumento de la temperatura, las superficies de contacto entre la molécula. No es lo mismo una sustancia que esté entera que una que está dividida de repente en polvo, ¿no? También tiene que ver eso, ¿no? El grado de división de una sustancia. Si usted tiene un pedazo de metal y lo colocas a reaccionar con un ácido de repente, pero si ese metal está en polvo, ahí va a ser diferente, ¿no? El evento, al tener un mayor grado de división, va a hacer que aumente la velocidad de la reacción química, ¿no? El uso de los catalizadores. Los catalizadores lo que hacen es aumentar la velocidad de una reacción. Todos ellos son factores que modifican, ¿no? La velocidad de una reacción. Y también la cinética estudia las etapas que involucradas en una reacción química, ¿no? Las reacciones tienen etapas, ¿no? Ya sea que sea una reacción sencilla o una reacción compleja, ¿no? Ahora, muchachos, la expresión matemática que se deriva de la ley de Goulber y Walsh, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa expresión matemática? ¿Sería conveniente verlo en el PDF? Vamos a ver si lo traigo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? Aquí está. Aquí estamos. Ahí está, bueno, la cinética. Ya. La pregunta que les acabo de hacer es la siguiente.
esa pregunta, acá, acá está, mira. Sino que yo no les he dado el nombre, ¿no? Ley de acción de las masas o ley de Gulber y Wash, ¿no sé, Wager si se pronuncia. ¿Qué expresión matemática se deriva de ahí? La ley de la velocidad, P joven. La ley de la velocidad, como puedes ver ahí, ¿no? Entonces, esta ley de la velocidad es igual a la concentración de los reactivos, ¿no? Elevado a su coeficiente estequiométrico para reacciones sencillas, ¿no? Si la reacción es sencilla, se eleva su coeficiente estequiométrico. Acá la han puesto de manera general para una reacción que de repente no es elemental, una reacción cualquiera, ¿no? Pero si hablamos de reacciones sencillas, solamente medimos la velocidad de la reacción a través de esa expresión matemática para los reactivos nada más, no sé si te acuerdas, ¿no? En este ejemplo, mira, tengo dos reactivos A y B, solamente van a participar la concentración de los reactivos, más no la concentración de los productos, ¿ya? Entonces, esto usted tiene que escribir, ¿no? Elevado a la A y a la B, y ahí especificas debajo, para una reacción sencilla. Aquí está de manera general para reacciones que no son sencillas, para una reacción compleja, por ejemplo. ¿Está bien, muchachos? Mira que eso está en el Libra, ley de Gulber y Waage, ¿no? Ley de acción de las masas. ¿Está bien? Está bien, profesor. Ya está, no se olviden. Siempre es bueno repasar el Libra, siempre es bueno una leidita. Yo más que todo me baso mucho en su libro, ¿no? Para un examen. No saco libro de otro autor, ni de una academia, nada para... Bueno, no menciono los nombres para no hacer propaganda a nadie. Ahora, la otra pregunta, a ver, se los planteo. ¿Cómo se denomina el estado estacionario que alcanza la reacción química reversible, en la cual la cantidad de reactantes y productos se mantiene constante con el paso del tiempo y se establece a determinadas condiciones de presión y temperatura? ¿Ese concepto de qué es? ¿Cuál? Equilibrio químico. Claro, muy bien. Equilibrio químico. Tiene que ver con el equilibrio químico, pues. Sí, es verdad. Ya, ahora, la siguiente es una parecida a esta, mira, la voy a mostrar. Le voy a mostrar acá. Chicos, antes que me olvide, esto que está acá, mira, que estoy señalando con la mano, con la manito, esto que se encuentra en la parte superior derecha, que estoy en un recuadro, ¿no? Dice la rapidez de A es a su coeficiente del reactivo A, como la rapidez del reactivo B es a su coeficiente, como la rapidez del reactivo C es a su respectivo coeficiente. Eso de ahí, miren, se dan cuenta que también me sirve para relacionar, para poder hallar la rapidez del producto, ¿no? Entonces, esto de acá, tenga cuidado porque puede haber una pregunta donde te pida la rapidez del producto y tú lo vas a hacer con esta proporción. Con esta proporción, ¿ya? Este es importantísimo, ¿eh? Con esta proporción sale todo problema. Y esto lo utilizas en el problema, si mal no recuerdo, no sé si es en el problema 2 de la tarea. Si mal no recuerdo. El problema 2 de la tarea lo haces con esto de aquí, ¿no? La relación de las rapideces, la relación de las rapideces es a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Y con eso hallas, ¿no?, la rapidez del producto, ya, por si acaso. Ya ayuda mucho esto de aquí. Y de ahí, ya les estaba diciendo, espérate. Ya. Ya. Un problema parecido como cuál, por ejemplo. Ya vayan ahí, ¿no?, anotando. Un problema parecido a la 4. Ya, la 4. Otro problema parecido, a ver, a la 2. La 4, la 2. Y el otro problema es... déjame ver.
otro problema es... Uno está apurado. Peor es. Ya, el otro problema es parecido a la 4 de acá, ya. Este de equilibrio, ¿no? Si te das cuenta, este es el problema 4, pero de equilibrio. Ya, los otros que señalé primero eran de cinética química. Ya, muchachos. Ustedes tienen la solución, ¿verdad? Porque yo los he solucionado esos problemas, ¿no? Yo los he solucionado. O alguien no lo tiene. ¿No? Eso es solucionado, sí o no, jóvenes. Porque con ustedes estamos haciendo equilibrio químico 2, me parece. Hemos hecho una parte, si mal no recuerdo. Equilibrio. O no hicimos con ustedes. A ver, ¿tienen ahí? Chequen, por favor. ¿Hice o no hice? La número 1, ¿no? Ah, la 1. Ah, ya, entonces en otra serie avancé equilibrio químico 2, donde expliqué acerca del principio de Le Chatelier. Ya, bueno, con ustedes entonces no he llegado ahí, pero con otros sí, con otras sedes sí. Sobre todo porque en esas sedes, como de Guaral, por ejemplo, tengo tutorías. Pero las pizarras usted lo puede ver ahí en mi canal, ¿no? Lo puede chequear ahí las pizarras de las fotos de otras sedes, en caso tenga curiosidad. Listo, muchachos. Entonces lo prometido es deuda, ya les cumplí con ustedes. Antes de terminar, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no. Ya pues, en caso cualquier cosita, nos vemos en clase el día miércoles, ya, para seguir continuando, acordando algunos detalles. Espero que les haya servido esta pequeña reseña que hemos hecho. Y ya pues usted va agregando ahí más información, ¿no? En todo caso, no se olviden, muchachos, a los chicos que no van a exponer, hacerles presente pues que ayuden en la colaboración, ¿no? Ustedes indíquenle, o si van a mandar a hacer una maqueta, en todo caso que nos apoyen, ¿no? Para poder hacer realidad. Y también de hecho que van a tener su nota, ¿no? De participación. Ya, muchachos, entonces nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho. Está bien, profesor, hasta luego. Hasta luego, cuídate. Chao.